Es maravillosa su presencia. El tema de esta tarde es las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Abra su escritura en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar viendo este libro, Apocalipsis, y el tema es las cosas que deben suceder pronto. Un escatólogo llamado Robert Thomas escribió: ¿cómo podríamos fortalecer a quienes son perseguidos por ser cristianos? Y también hizo otra pregunta: ¿y de qué manera motivaríamos a quienes rechazan a Cristo a que se arrepintieran y vinieran a Él? La respuesta de Dios sería esta, diciéndoles lo que ocurrirá en el futuro. Él escribió, ese escatólogo, estas preguntas, se hizo estas preguntas: ¿cómo podría usted o yo fortalecer a quienes, o Dios fortalecer a quienes están siendo perseguidos por ser cristianos? Pero también de qué manera podríamos motivar a aquellos que han rechazado a Cristo para que se arrepientan. Y la única manera es diciéndoles lo que ocurrirá en el futuro. El tema central de este libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver, es las cosas que deben suceder pronto. En esta semana escuché a un siervo de Dios, ya un hombre, ya quizás tenga casi 80 años, el cual le narraba las cosas que Dios le ha estado mostrando, las visiones que él ha estado teniendo. Y porque Dios está despertando nuestro espíritu por las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Quizás en otros lugares se está promoviendo a la gente a emprender negocios y a emprender no sé qué otras cosas. Pero cuando yo escuché a este varón, lo que él decía de parte del Señor es que quizás podemos predicar muchos temas, pero ¿cuándo vamos a oír los temas de las cosas que van a suceder pronto? Yo escuché muchos años atrás todos estos mensajes cuando yo era todavía una niña, y quizás cuando yo era niña sí tuve miedo, sí me daba temor. Yo no sé cuántos crecieron en aquellos años cuando proyectaban las películas del infierno. ¿Quién lo vio esa película del infierno, los que estamos aquí? Bueno, yo creo que como 10 personas. Pero esa película se proyectaba en las calles y la gente se convertía a Cristo. ¿Por qué? Porque es una verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y lo creamos o no, es la verdad y se va a cumplir. Tiene un cumplimiento la palabra de Dios. Lo más destacado de este libro es lo que dice en este capítulo 1:7, que dice: he aquí que viene con las nubes. He aquí, dice esa escritura, viene con las nubes. Podamos decir, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. Es quitar el velo.
Eso es la revelación, quitar el velo. Y el Señor permitió al apóstol San Juan que el Señor tuvo que revelarle, quitarle el velo de las cosas que van a suceder. Y el Señor dijo en el tiempo, pronto. Quizás en el tiempo, hace más de 2000 años, Él así lo escribió, pero nosotros estamos viviendo ese tiempo. Nos ha tocado vivir este tiempo de las cosas que van a suceder y que están sucediendo. Porque tal parece que se ha desencadenado una cosa y se están desencadenando muchas más. Este libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, pero también es un libro de advertencia. El autor de este libro es San Juan, el discípulo amado, el cual cuando se dice que se cree, mejor dicho, que el apóstol Juan fue el más joven de todos los discípulos. Si ustedes recuerdan, Juan, hermano de Juan, era Jacobo. Siempre hablaban Juan y Jacobo y Pedro. Eran de los tres más allegados al Señor Jesucristo. Y su hermano Jacobo y su hermano Juan le llamaron los hijos del trueno, porque eran muy arriesgados, eran muy intrépidos. Y ellos Juan estuvo en la transfiguración. Cuando el Señor fue al monte de la transfiguración, este discípulo ahí estuvo. Este discípulo también fue el que fue con Pedro cuando iban al templo de Hermosa, y estaba un hombre sentado pidiendo limosna, y vio el milagro de ese hombre que se levantó y entró saltando al templo de Hermosa. Y nos dice algo de Juan en el capítulo 21 de San Juan, en el versículo 22. El Señor Jesucristo está hablando de él, porque está hablando Pedro, y le dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Juan. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Nadie se había atrevido a recostarse sobre el pecho del maestro, y Juan lo hizo. Dice, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la cena, la última cena de la Pascua que iba a ser entregado, el Señor dijo, uno de ustedes me ha de entregar. Y creo que los demás lo miraron porque estaba cerca del Señor Jesús. Y Pedro, yo creo que lo miró y con la mirada le dijo, pregúntale. Y él se arriesgó y se recostó y le dijo, Señor, ¿quién será el que te ha de entregar? Dice, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, estamos ahí en San Juan. Cuando Pedro le vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, se estaba refiriendo a Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Yo no sé qué habría por ahí, quizás un celo ministerial, quizás había algo que quizás Pedro se estaba poniendo celoso con el Señor Jesucristo porque veía algo en la vida de Juan. Y que Jesús con Juan había algo más profundo, más íntimo. Y por eso le dice, ¿y qué con este? Y el Señor le tuvo que responder, ¿y qué a ti? Tú sígueme. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo. Pensaban que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Que está hablando el Señor Jesucristo, dando testimonio, es Juan, el que escribe Apocalipsis. Y vamos a ver las cosas que Dios le mostró a este discípulo amado. Porque aunque el Señor le dijo
Si Él queda hasta que yo venga, que a ti, algo poderoso sucedió y por algo lo dijo el Señor Jesucristo. Porque aquí vemos ahora lo que Él escribió. Pero vamos a ver en qué fecha se escribió este libro. Se cree que es alrededor del año 95 después de Cristo que se escribe este libro, esta revelación. Y el versículo clave de este libro de Apocalipsis es el versículo 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el versículo clave de Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee. Número 2, el que oye las palabras. Y número 3, el que guarda las cosas que están escritas. Yo no sé cuántos de aquí hayan leído este libro de Apocalipsis. Quizás algunos ni siquiera ni lo quieren abrir, pero vamos a entrar en un, por decir, vamos a subirnos a un tren que nos va a llevar a ver las cosas que Dios le mostró al apóstol San Juan, al discípulo amado. Y ¿cuál es el personaje clave de este libro? Es el Señor Jesucristo y el apóstol San Juan. ¿Y cuál es el propósito de este libro? Es revelar la identidad de Cristo y es advertir a los creyentes y darles esperanza. Ese es el propósito de este libro, es revelar la plena identidad del Señor Jesucristo, pero también advertir a los creyentes y darles esperanza. Yo no sé a cuántos de ustedes, si han leído, lo han visto o lo hemos visto de esta manera. Ahorita vamos a verlo cómo se reveló. Y el lugar donde fue escrito este libro fue en la isla de Patmos, que está en el mar Mediterráneo, y está escrito a 7 iglesias y habla acerca de la Nueva Jerusalén. El apóstol San Juan caminó con Cristo encarnado, pero ahora el apóstol San Juan tiene una visión del Cristo glorificado. Dios le reveló lo que sucedería en el futuro, que es el juicio y el triunfo final de Cristo sobre la maldad. Cristo vino por primera vez, hermano, a la tierra como un cordero, símbolo de su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si usted recuerda al apóstol Juan, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo que venía al bautismo, él le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver en Isaías, lo vio al Señor Jesucristo cuando lo vio angustiado él y afligido. Tuvo una visión el profeta Isaías de ver al Señor Jesucristo, lo vio angustiado y afligido, y dice que fue llevado como oveja, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice que él no abrió su boca. De esa manera lo vio el profeta Isaías 700 años antes de que el Señor viniera. Pero ahora Juan Bautista lo había visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús volverá como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Que es el símbolo de la tribu de Judá. Si usted recuerda cuando Jacob bendijo, antes de morir, bendijo a sus 12 hijos, profetizó acerca de ese símbolo de la nación, de su hijo Judá, que iban a venir la descendencia de los judíos, donde nacería el Señor.
Y nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 5:5, dice: y vi uno de los ancianos, me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él fue el único que tuvo, nadie podía abrir ese libro que estaba sellado. Y dice, en esa visión el apóstol Juan lloraba porque él veía que nadie podía abrir ese libro. Por eso le consuelan y le dicen que ya no llore, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jesús viene por la descendencia del rey David. Ahora Cristo, hermano, derrotará a Satanás y ajustará cuentas en todos los que le rechazan, porque a eso va a venir el Señor Jesús. Pero también Él va a venir para llevar a su pueblo a reinar para siempre con Él. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas, y aquí está lo que veíamos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Cuáles serán esos 7 espíritus? Yo me detuve aquí para ver de qué se está hablando cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y hay algunos escatólogos creen que hay 3 posibilidades, pero una de ellas creen que se refiere al Espíritu Santo, que es perfecto. El Espíritu Santo es perfecto, y en otra escritura se ve como un candelero. Un candelero es una sola pieza, pero tiene 7 brazos donde hay ahí están donde están encendidos. Ese lugar es como una antorcha. Lo identifican como un candelero cuando dice los 7 espíritus. Pero también se puede ver que también es lo que dice Isaías capítulo 11, en el versículo Isaías 11. Describe Isaías esos espíritus en el capítulo 11 versículo 2 de Isaías, donde dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que cuando habla de estos 7 espíritus, se dan estas referencias. Pero vamos a seguir leyendo Apocalipsis, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano, es la palabra de Dios. Es lo que está diciendo cuando está diciendo, hermano. Yo creo que eso nos debe de motivar a adorar a Dios cuando dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y el que dice el soberano, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién nos podía lavar, hermanos? Nadie.
cuando en el Antiguo Testamento, cuando llevaban a los corderos y con la sangre rociaban los altares, era solamente para cubrir el pecado, pero el pecado estaba ahí vigente. Pero el Señor, a través de su sangre, como cordero que fue llevado al matadero y que derramó su sangre, fue para lavarnos de nuestros pecados por su propia sangre. Y algo que Él hizo, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios. Eso es lo que usted y yo somos, reyes y sacerdotes para Dios. Pero a veces no creemos que somos como esos reyes y como esos sacerdotes que acercan a otros para Cristo. Y luego dice en el 7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La Biblia habla que Él va a regresar. Él va a regresar. Dice: y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿A quién se refiere, hermano? La nación de Israel, cuando dio muerte al Señor Jesucristo, le dio muerte porque pensó que Él era un impostor. Pero cuando el Señor regrese, regresará con sus heridas en las manos, sus heridas en los pies, su costado herido, y lo verán y se lamentarán y llorarán, porque dirán: a Él le quitamos la vida. Pensamos que Él era un impostor, pero Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y aquí dice en el versículo 8: yo soy el alfa y el omega. El alfa es el principio, el omega es el fin. Dice el Señor, al que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba ahí. La mayoría de los apóstoles habían sufrido persecución bajo el dominio del emperador Domiciano, que estuvo del 90 al 95 después de Cristo. Y este apóstol fue exiliado a la isla de Patmos. Se dice la historia que quisieron ponerlo a hervir en una olla de agua con aceite, pero milagrosamente Dios lo sacó de ahí. Es un milagro. Quizás no lo podemos entender y quizás muchos niños han visto muchas películas de ciencia, de ficción, que quizás pueden creer más a las mentiras que ven que lo que dice aquí la escritura acerca de San Juan, lo que él vio ahí en la isla de Patmos. Nosotros no nos consta, no dice la escritura cómo fue librado, pero sin duda Dios lo preservó porque tenía que escribir lo que va a suceder y que está sucediendo en nuestros tiempos. ¿Y qué es lo que vio? Y dice la escritura: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está empezando a ver la revelación. Jesucristo se le presentó glorificado. Él había conocido a un Cristo encarnado, caminó con Él, vio los milagros, pero ahora Él está a punto de ver a un Cristo glorificado. Y no solamente Dios le permitió verlo a Juan, sino también ahorita vamos a ver Daniel, el profeta Daniel, también Dios le dio esa visión de quién es el Señor Jesucristo. Vio lo que vimos aquí, que el propósito es revelar
revelar la plena identidad del Señor Jesucristo. Y dice aquí, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando habla que salía como una espada aguda como 2 filos, recuerde, la escritura dice que la palabra de Dios es, ¿qué dice? La palabra de Dios es espada de 2 filos. Que dice que hace la palabra, penetra, traspasa y discierne los pensamientos, las intenciones del hombre, hermano. Lo que usted piensa es como esa espada, la palabra. Entonces el Señor así lo vio, así vio el apóstol Juan al Señor Jesucristo. Dice, vamos a ver ahora lo que vio el profeta Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 7. Semanas anteriores vimos acerca de la visión de Daniel. Daniel capítulo 7, en el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para todos los pueblos. Pero es el 10, pero que es el 10:4. Ahí está, 10:4. Estaba el profeta Daniel también en un lugar, y dice, y alcé mis ojos en el 5 y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. La visión que había tenido Daniel, ahora el apóstol San Juan está viendo esta visión. Y así como dice aquí la escritura, que el Señor Jesús en el versículo 7, que viene con las nubes, lo mismo vio, lo que leíamos anteriormente aquí en Daniel capítulo 7, en los versículos 13 y 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así va a venir el Señor, hermano. El Señor viene con un propósito. Gracias. Que decíamos hace un momento,
El Señor vendrá para derrotar a Satanás y para ajustar cuentas con todos los que le han rechazado. Así es que quizás tú y yo estamos aquí, o quizás muchos vienen aquí pensando que quizás pueden vivir una vida de apariencia, pero para Dios dice la Escritura que todas las cosas están desnudas delante de quien vamos a darle cuentas. Y luego dice en Apocalipsis, dice en el 17, cuando lo oí, lo mismo que le sucedió al profeta Daniel, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, que dijo: el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Señor tuvo que venir a la tierra, tuvo que morir por nuestros pecados, pero Él no se quedó en la tumba. Él está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Pero dice que Él está vivo. Cuando usted venimos a la casa de Dios, no venimos a adorar a un Dios que está pintado en la pared. Hay gente que puede ver una imagen en una pared y se persina o hace algo, una acción. Hay gente que puede ir hablando palabras malsonantes, pero veo esa imagen y guarda silencio como una reverencia. Cuanto más usted y yo, que venimos a alabar a Dios, debemos de abrir nuestros labios para adorar a Dios. Que no solamente los que están aquí estén alabando a Dios, hermano. Un verdadero adorador lo adora aquí y lo adora allá. No es necesario que usted pueda venir aquí al altar y levantar sus manos y cantar o saltar. Un verdadero adorador lo va a hacer en todos lados. Dice la Escritura aquí en el versículo, y tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa fue la visión que Dios le dio al apóstol San Juan. Vamos a seguir más adelante para entrar después con los mensajes de las iglesias a las cuales Dios le da el mensaje, como lo que dice aquí, esas 7 estrellas que son, y esos 7 candeleros, las estrellas, dice, lo ve los ángeles. Va a hablar a los pastores de esas iglesias que mencionamos hace un momentito, que son la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias representan lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso estemos atentos, hermano, a leer la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Yo pedí a los hermanos de la alabanza que puedan subir. Recuerde el mensaje. Las cosas que deben suceder pronto. Hemos estado hablando sobre las cosas que están aconteciendo, las cosas que Dios está revelando en estos tiempos. Y no es que está quitando el velo de algunas personas, porque Dios lo ha quitado de algunas personas y los ha traído a que veamos
Y no son cosas que no están escritas en la palabra, están escritas en la palabra. Pero no solamente Dios quiere quitar el velo, y le quitó el velo al apóstol San Juan. Dios también quiere quitarte el velo a ti y me lo quiere quitar a mí. Quiere revelarse lo que estamos viviendo en este tiempo, en esta hora. No sé si puedan cantar algún canto acerca de ser del rey. Dios es rey. Él es el rey que vendrá. Vino como un cordero, pero va a venir como el león de la tribu de Judá. Va a venir y va a traer, a levantarnos. Por eso dice, este libro es un libro de esperanza, hermano. Hemos creído, porque no es no solamente venir a la iglesia y cantar y adorar a Dios, y que Dios te salve y te sane, y que Dios resuelva tus problemas. No es todo. Dios tiene aún mucho más que darnos, dice su palabra, que nosotros que pedirle. Porque Él dará su reino, Él dará su gloria. Porque aquí lo dijo Daniel, se le fue entregado un reino. Y también estamos incluidos usted y yo, hermano. Vamos a adorar a ese rey, vamos a exaltar a ese rey. Aleluya.